La vez pasada que estuvimos hablando de estos versículos, hablábamos de la visión de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo en dos espacios. Esa va a ser la diferencia. Bien, dentro de estos versículos que hemos estado ya leyendo, hemos estado haciendo mención que el libro de Apocalipsis pues es el libro que complementa lo que es el plan de salvación. Inicia en el Génesis y termina en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es prácticamente donde se concentran todas, diríamos, las profecías antiguas y que se vienen revelando desde todo lo que es el recorrido de la Biblia, y se concentran en Apocalipsis a tal grado que este libro llega a ser pues un libro donde prácticamente se desatarán todos los aspectos proféticos que venimos nosotros viendo en todo el recorrido de la Biblia. Dice de otra manera, se cumplen todos los aspectos proféticos en este libro. Juan es el privilegiado dentro de los 12 apóstoles que tiene pues este privilegio. Este hombre, estando en sus peores condiciones, exiliado, de alguna manera para morirse, es cuando Dios le concede esta revelación para que sea, dicho de otra manera, enviado a las 7 iglesias que están en esta zona de Asia. Las 7 iglesias no es porque no hubiesen más iglesias, pero las 7 iglesias es en el sentido de que estas 7 iglesias son escogidas por el Espíritu Santo porque cada una de ellas tiene las diversas características de cómo la iglesia del Señor se va a desarrollar en el periodo de la gracia. Es decir, cada iglesia tiene una característica y dentro de esas 7 iglesias quedan representadas esas formas de la iglesia en términos generales. Y en este caso pues es por eso que se dirige a estas 7 iglesias con esta carta, con esta revelación. En estos versículos pues Cristo no solo ha enviado un saludo, o diríamos la Trinidad no solo ha enviado un saludo a la iglesia, y eso nos muestra pues esa personalidad del Señor, esa afinidad del Señor para con la iglesia, que se detiene para enviar un saludo a través de esta carta por medio de Juan. Y no solo ha dado el saludo, sino que ha dicho que Él es el primogénito de los muertos, y eso es así. Pero también ha dicho esta palabra importante, que su iglesia es un reino de sacerdotes. Imagínense todas las, diríamos,
las palabras bonitas, diríamos las chonguitas, que el Señor le hace ver a la iglesia. Dice que eso es lo que leemos ahí en el versículo que leíamos. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Cuando se habla de que nos hizo reyes y sacerdotes, esto debe de entenderse que en primer lugar debemos de como remontarnos a lo que sería en este caso el oficio de los sacerdotes. El oficio de los sacerdotes en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, era el ministrar los asuntos del templo. Y no solo era ministrar los asuntos del templo, sino que era una tribu exclusiva para que llevara a cabo tales tareas. Acuérdense que Israel o el pueblo de Israel se componía de 12 tribus. Las 12 tribus tenían las diferentes funciones dentro de lo que era el peregrinar en el desierto, pero los únicos que podían ministrar dentro de los asuntos sagrados eran los sacerdotes levíticos, los que procedían de Aarón. Aarón era un levítico, es decir, provenía de Leví, era su descendencia. No me pregunte por qué el Señor escogió a la tribu de Leví para que fueran ellos los ministradores de los asuntos de Dios. Y esto debe de ubicarnos de que siempre Dios así trabaja, así es como Él manifiesta su soberanía. No es porque la tribu de Leví era más santa o más santos que los demás o que las demás tribus. Dios decidió así. Y eso siempre pues debe de traernos un mensaje que no era para todos los hijos de Israel. Si usted lee un poquito de cómo se desarrollaba en el desierto, ahí estaba cada tribu que era lo que le competía. Una tribu era la que llevaba los palos para armar los tabernáculos, otras tribus llevaban los bueyes, otras tribus llevaban, pero la tribu que se encargaba en la administración de los sacrificios y sucesivamente, y esto también se extiende cuando ya estaba construido el templo en Jerusalén, era la tribu de los sacerdotes de Leví los que desempeñaban esta función. Dice otra manera, fíjese que, mire qué importante esto, y esto es aplicable, por supuesto, en la posición que el Señor pone ahora a la iglesia. Por eso dice, y los ha hecho reyes y sacerdotes. Pero antes de que veamos esa posición nuestra, veamos de qué manera vemos funcionar a los sacerdotes levíticos en el templo. Por ejemplo, el templo tenía el lugar, el atrio del templo, que era el lugar de los gentiles. Ningún gentil podía entrar al templo, por eso tenían un apartado afuera, ¿verdad? Ahora estaba el lugar santo, que es donde se hacían los sacrificios, donde los israelitas, no gentiles, sino los israelitas traían sus sacrificios. Y en esta parte del lugar santísimo del lugar santo es donde se sacrificaba.
El sacerdote ponía la mano sobre el cabrito, sobre el becerro, y eso era como una figura de que ese sacerdote estaba expiando el pecado de ese que traía esa ofrenda de una manera momentánea, pero apuntaba simbólicamente a lo perfecto. Pero lo que le quiero decir más es que estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el arca de la alianza, el arca, un cajoncito donde en el desierto usted puede leer el libro de Números, el libro de Éxodo, cómo andaba en esa arca. Esa arca era de un gran valor, porque tenía el símbolo que en ese lugar se posaba la gloria de Dios. La gloria de Dios no se puede posar en ninguna parte, porque no cabe la gloria de Dios ni en los cielos de los cielos, como dijo Salomón. Pero Dios está trabajando con su pueblo de esa manera y les da ese detalle importante de que su gloria va a estar depositada en el arca. Y esa arca estaba en lo que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo no podían entrar los sacerdotes comunes, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Hacer expiación adentro de ese lugar santísimo, como que este local lo dividiéramos en tres partes. En aquella parte no puede entrar nadie de los sacerdotes, aún siendo los que ministraban, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Y previo para entrar, estaba ya reglamentado cómo se iba a preparar para entrar. Tenía que confesar sus pecados, tenía que ponerse ropa adecuada y sucesivamente, a tal grado que era tan santo ese lugar. De hecho, pues ahí estaba Dios, ¿verdad? De alguna manera. Era tan santo que si el sumo sacerdote no iba en las condiciones completas, ahí moría adentro. Y por eso se le ponía una cuerda aquí en la cintura al sumo sacerdote por cualquier cosa. Como dicen ahí, por si la fe falla, ¿verdad? Los otros le ponían una cuerda porque si el hombre caía muerto ahí, no podían entrar los bomberos, no podían entrar los de la Cruz Roja, no podían entrar los sacerdotes levíticos, porque los achicharraba la gloria de Dios ahí. Podía ser una mortandad en ese lugar. Bueno, eso es como un pequeño panorama del privilegio, primeramente, de ser sacerdotes, en este caso levíticos, y segundo, lo delicado que es la obra de Dios. ¿Verdad? Todo esto es importante, ¿verdad? Poner en énfasis lo delicado que es la obra de Dios. Eso no ha cambiado. La delicadez, la santidad con la cual se debe de tratar la obra de Dios, eso no ha cambiado, porque Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. ¿Ya? Entonces, el punto acá es que dice, en este caso, y a ustedes, es decir, a la iglesia. Acuérdese que el sacerdocio levítico dejó de ser, porque vino el cumplimiento de todas esas figuras que era Cristo. Cristo, en este caso, es el sumo sacerdote. Y es lo que dice Hebreos, que con una sola ofrenda nos salvó y entró al lugar santísimo en el cielo. Es decir, que todo ese asunto del tabernáculo, del arca y todos esos asuntos acá
eran copias que le dio Dios a Moisés en el Sinaí para que las hiciera en la tierra, para que de esa manera se fueran educando ellos y fueran viendo cómo son las cosas de Dios. Así que el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Digo esto porque cuánto nosotros estamos como desenfocándonos de realidades que no podemos pasar por alto. Entonces, en este caso, viene el Señor y estimula a la iglesia a la cual se dirige, que en este caso son 7, pero se está refiriendo a todo lo que es la extensión de la iglesia en el periodo de la gracia. Y le dice, verso 7, aquí, verso 6, y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Verdad? Los hizo reyes y sacerdotes. Vea qué importante en este caso, si esto lo aplicamos ahora a la iglesia nuestra, ahora vamos a ver nosotros la posición que tenemos, una posición que no la merecíamos. Dicho de otra manera, como sacerdotes, la iglesia tendrá el acceso a la presencia de Dios por la fe, ya en ese reinado de Cristo. Habrán naciones, habrán movimientos o tribus o pueblos, pero los únicos que tendrán ese acceso de ministración en ese reino que literalmente se va a llevar a cabo en esta tierra, en este caso está diciendo acá que Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a hacer nosotros entonces lo que vamos a ministrar. Por supuesto, ya decíamos, esto se va a concretizar en el regreso de Cristo, aunque ya lo somos por la fe. Ahora vamos a ver, en el verso 7 le dice a la iglesia que Él viene pronto. Fíjese qué importante. Cada palabra tiene una necesidad de parte nuestra de ponerle atención. Cuando dice Él viene pronto, y está diciendo, dicho de otra manera, que esto es una realidad. Él prometió pues que volvería a recoger a su iglesia. Pero ya como este es el libro del nudo, como diríamos, es decir, ya está amarrándose el nudo, ya se está concluyendo, ya han aterrizado todos los trenes en Apocalipsis, todos los trenes proféticos y sucesivamente. Ahora le dice, yo vengo pronto. Esa palabra pronto quiere decir que de un momento a otro estoy por venir. En el capítulo número 1, verso 3 dice, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis 3:3 dice, he aquí, yo vengo pronto. En Apocalipsis 22:10 dice, porque el tiempo se ha acercado. Fíjese qué importante siempre en el libro de Apocalipsis, es decir, está recalcando, está recalcando, está recalcando. Pero el Señor ha estado recalcando o está recalcando en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que es eminente pues su venida. Y esto lo hizo hace 2000 años. Ahora han pasado ya estos 2000 años, como dice Pedro en su segunda carta, su capítulo número 3, verso 8, de que 1000 años son un día para Dios y un día son 1000 años para Dios. Entonces han pasado 2 días.
Estas declaraciones que se hicieron ya hace 2000 años, hermanos, por ejemplo, debe de llevar siempre a la iglesia, al creyente, debe de llevarlo a estar con una expectativa importante. Debe de llevarnos a estar atentos y debe llevarnos por otro lado, a estar gozoso. Porque, atentos y gozosos, ¿por qué diríamos? Bueno, sería por el hecho de que se está llegando el momento. Como ya lo hemos dicho, pudiera ser que no vamos a casarnos con fecha ni asuntos. Pudiera ser de acuerdo a el tiempo ya prolongado que el Señor dijo, vengo pronto, le está diciendo acá a la iglesia, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá. Entonces, esto el Señor lo está diciendo para fortalecer la fe de la iglesia, para que la iglesia se aperciba y para que la iglesia no deje de estar en la expectativa espiritual. Porque siempre, hermanos, esto es importante, porque siempre hay, diríamos, distractores dentro de lo que es esto del regreso de Cristo, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a ver que últimamente lo que se viene dando dentro de esto que el Señor lo ha anunciado constantemente y afirma su regreso, Satanás se ha dado la tarea de que la iglesia no le dé importancia al regreso de Cristo y que, bueno, que no se hable y que no se toque este asunto, a tal grado que si usted le pone atención, ya de unos 20 años para atrás, de unos 20 años o unos 10 años atrás, la iglesia ha suprimido lo que es los mensajes del regreso de Cristo. La iglesia se ha dedicado a otras teologías. La iglesia se ha dedicado a otras enseñanzas por el hecho de que hay corrientes y es ahí donde nosotros no debemos de caer, hermanos, en las corrientes humanas, en las teologías humanas. Probablemente el que se le haya dado poco énfasis al regreso de Cristo y sobre todo ahora, después de 2000 años, por un lado han salido teologías nuevas donde dicen que esto es simbólico, que esto no es cierto y sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede ser el promotor de enseñanzas y de teologías que van en contra de algo que dijo Cristo, de algo que prometió Cristo y que lo prometió a sus discípulos allá en el Juan 14, donde dice, me voy, pero regresaré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Es decir, la palabra de Dios no puede faltar, no puede dejar de cumplirse ni una jota ni una tilde. El mismo Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que lo que salió de la boca de Dios es un hecho. Pero ahí vienen, cuando él, por ejemplo, yo le leí acá, donde dice esa espontaneidad que él viene, dice, por ejemplo, leíamos acá, dice, yo vengo pronto, el tiempo está cerca, yo vengo pronto. Eso es un énfasis de Dios. ¿Para quién? Para el mundo. No, para la iglesia.
Ahora, como decíamos, el enemigo ha tomado ocasión para que la iglesia no le dé importancia al regreso de Cristo, como dice. Eso es lo que nosotros estamos viendo ya últimamente. Vea que hay otras enseñanzas, pero menos el énfasis en el regreso de Cristo. Si usted ve los evangelistas más atrás, de unos 15 años, 10 años, 20 años atrás, y para atrás, el énfasis siempre ha venido siendo: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y esto tiene sentido porque el estar alertando del regreso pronto de Cristo, debemos de verlo en dos maneras o de dos formas, en el sentido de que Él viene y que nosotros debemos de estar preparados si es que tuviéramos el privilegio de ver o de experimentar el regreso de Cristo, nosotros estando vivos. Pero también es importante porque uno debe de estar preparado, porque se puede morir antes que venga Cristo. Entonces el mensaje es importante: vengo pronto. Dicho de otra manera, si tienes el privilegio de irte estando vivo, perfecto, pero tú eres mortal, por lo tanto tienes que estar sabedor que yo vengo pronto. Debe de estar sabedor que estoy a las puertas. O sea que todo eso es porque viene a la mente de uno. Dice: ah, bueno, entonces Cristo va a venir, pero mañana podemos estar soplados, ¿verdad? Y no le hemos dado énfasis al regreso de Cristo. ¿En qué sentido tenemos que darle el énfasis al regreso de Cristo? Al estar preparado, ¿verdad? Estar preparado. Entonces, como decíamos, esto se ha venido como diluyendo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es el que menos se predica en las iglesias. Usted no ve pastores predicando el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Satanás ha puesto el temor. Pero vea toda la riqueza de lo que es el libro de Apocalipsis. Vea todas las... es un libro profético, es un libro donde se concentra todo lo que ha venido diciendo el Señor por todo el recorrido desde Adán, desde el Génesis, como diríamos. Entonces vamos a ver cuál es la razón por la cual, fíjese, debemos de ser nosotros muy cuidadosos para no ser influenciados por el sistema, influenciados por el diablo, para como descuidarnos del regreso de Cristo. Dice que el regreso de Cristo debe de ser, estar siempre en mente, como decíamos hace un momento, estar a la expectativa y estar gozoso, porque vamos a ver, la esposa, pongámosle el ejemplo de la esposa. La esposa cuando viene el marido, el esposo de viaje, ¿cómo está la esposa? ¿Cómo debería estar la esposa? La esposa debería estar, luego de que el esposo salió allá para San Miguel y viene, salió a trabajar y viene, salió fuera del país y viene, ¿cómo debe estar la esposa? ¿Verdad? Arreglándose las uñas, platicando con las vecinas, chambreando. ¿Qué es lo que la lógica? ¿Qué él nos dice? Una esposa que ama a su esposo, ¿cómo está? Está preparada, va a venir, está a la expectativa. Si lo está esperando en la terminal o si lo está esperando en el aeropuerto, está que no aguanta el deseo de ver. Y vendrá en ese avión, vendrá en ese autobús. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay una expectativa. Y está preparada, está bañadita. Y está en condiciones óptimas. Ya preparó para atender a su esposo.
Ah, bueno, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? Echémosle una miradita a la iglesia en lo general, si está a la expectativa. Aun cuando el Señor le dice, yo vengo pronto, como que el marido le está diciendo, mira, le está poniendo un mensaje. Fíjate, mi amor, ya estoy por llegar. Fíjate, yo quiero que te prepares. Yo quiero que me vayas a recoger. Yo quiero que vengo pronto. Es un lenguaje del amado a la amada. Pero ¿cómo está la amada ahora? La amada está bien desubicada. La amada está toda trasteada. La amada está más enfocada en lo mundano. La amada está más enfocada en su yo. La amada lo que menos le interesa es estar a la expectativa. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Usted sabe que si a nosotros nos toca el privilegio, como dice Pablo a los tesalonicenses, que seremos transformados. Imagínense qué dicha. Imagínense qué privilegio de que no vayamos a ese hoyo negro feo. Imagínense, pero todos despistados están. Ni a la iglesia queremos venir, pues esa es la amada que está esperando al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay ese adormecimiento? Bueno, porque ya poco se predica el Apocalipsis y poco se enfatiza en el regreso de Cristo. No se le está dando énfasis. Puede ser, imagínense que ya pasaron 2000 años, ¿sí? Y él hace 2000 años estaba diciendo, vengo pronto, el tiempo está cerca, vendré como ladrón en la noche. Imagínense cómo estaremos de cerca de un momento a otro para que esto se dé. Tengamos una idea cómo estaremos de cerca. Ahora, el Señor está avisando a su amada para que su amada esté contenta. Entonces, ¿cómo está? ¿Está contenta? Ya va a venir Cristo. Excepto cuando tenemos un problema, que venga ya. No, es que sin problema o con problema tenemos que estar deseosos de verlo, que regrese, porque Él es mi amado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿por qué el enemigo le trabaja a la iglesia? Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Tenemos que ser gente que nos armemos con toda la armadura de Dios. En primer lugar es porque la venida de Cristo, hermanos, le pone fin a su dominio aquí en la tierra. O sea que si viene Cristo ahora, Satanás, en este caso sería el segundo knockout para Satanás. Entonces, en este caso, esa es una de las razones por la cual Satanás quiere disiparle en el corazón de la iglesia que Cristo viene. ¿Por qué? Porque él sabe que si luego viene Cristo, se acabó su dominio. Acuérdense que por eso hay que leer la Biblia en su conjunto, en todas las áreas, en todos los libros. Acuérdense que Satanás viene siendo el príncipe de este mundo. O sea que Satanás no es ningún patarrajada. O sea que es un querubín. Eso es lo que dice Ezequiel. Querubín, hijo de la mañana. O sea, te embeleciste, le dice allá en Isaías 14. Entonces es como Adán no funcionó y él le engañó, le quitó las llaves a Adán. Adán era el mayordomo de la tierra. Pero viene con sus engaños. Por eso hay que andar listo. En la vida espiritual hay que andar listo. A uno lo puede acomodar cualquier cosa.
a uno lo puede debilitar cualquier cosa, ¿verdad? La vida espiritual no es para gente descuidada. La vida espiritual es para gente que está velando, que está atenta. ¿Por qué? Porque cualquier dardo se le pega y lo desvía. Entonces, cuando yo le digo que es el príncipe de este mundo, lo dice el mismo Cristo, lo dijo, que era el príncipe de este mundo, príncipe de las tinieblas. Cuando Satanás tentó al Señor allá en el desierto, le dijo: si me adorares, te daré todos estos reinos, porque a mí se me han dado. O sea que este tipo es el que anda como Juan por su casa en este mundo. Genera guerra, bueno, el sistema que nosotros tenemos, el sistema, si hablamos del sistema, el sistema es algo que está unido. Todo lo ha arruinado. Ya hablábamos, por ejemplo, si hablamos de la medicina, ha trastocado esa área. Si hablamos de la ciencia, si hablamos de la agricultura, si hablamos de todo, si hablamos de cualquier campo que podamos nosotros ver, nosotros vamos a ver todo arruinado. Él se encarga de generar guerras, de generar divisiones. O sea que Él es el amo de este mundo. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cómo es eso que vino Cristo y dice que Él trajo su reino a este mundo? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, eso se entiende porque, en primer lugar, estaríamos hablando que hay dos reinos, llamémosle paralelos, con la diferencia que el reino de Cristo no está en el sistema. El reino de Cristo se viene instalando en el corazón de cada individuo. Esa es la diferencia. No deja de estar siempre en la tierra, pero Él está conquistando corazones. Y yo le abro el corazón, ya entra el reino de Él en mí y empieza a cambiarme, y empieza a modelarme, y empieza a hacerme diferente, y empieza a darme principios, y empieza a orientarme a través de la palabra. Entonces, cuando Él regrese, es decir, cuando Cristo regrese, se le acabó la nochebuena al diablo. Entonces, por eso es que tanto Él no quiere oír esa palabra, que los pastores, que los predicadores están hablando de que Cristo viene. Eso le ofende al diablo, ¿verdad? Y genera pues una cortina de humo, genera un ambiente que la iglesia se olvide de eso, que eso hay que hablar más de otras cosas, hay que hablar. Imagínense cómo tiene Satanás a muchos movimientos llamados cristianos, ¿verdad? Como son las falsas sectas, las falsas doctrinas que se amparan en el nombre del Señor para decir que son de Dios. Pero el que tiene el Espíritu, el que tiene el reino de Dios en su corazón, eso no van a darle gato por liebre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El que tiene el reino de Dios tiene el conocimiento, que sabe que eso es falso, ¿verdad? Todo ese movimiento de iglesias, llamadas iglesias, por grandes que sean, por pequeñas que sean, que no se ajustan a lo establecido por la palabra de Dios. Usted ha visto, por ejemplo, iglesias que ya no predican en la Biblia. Dicen: el Señor me reveló y esto es lo que voy a predicar. Ya están fuera de la Biblia. Nuestras predicaciones deben de estar marcadas en la Biblia. Nuestras predicaciones deben de estar supeditadas en este libro. De ahí, si el Señor
le, le va dando inspiración, le va dando gracia. Eso está dentro de este marco. Pero que estemos enseñando, por ejemplo, el evangelio que se está enseñando ahora, el evangelio sin cruz, el evangelio del éxito. Ese no es evangelio, ese es una herejía del diablo. Aunque se rasquen aquellos allá afuera y aquellos seguidores de esos falsos cristos, hermanos, no es de Dios, porque Cristo mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por sus frutos los conoceréis. No puede dar, hermanos, el árbol bueno frutos malos. Por eso uno tiene que saber dónde se congrega. Por eso tiene que saber. Y no es que un pastor sea el papa de una iglesia, ni que sea el dictador de una iglesia. No, tampoco eso. Pero uno debe de saber dónde es donde le están dando lo que deben de darnos dentro de lo que está en la Biblia. Todo eso es así. Entonces nosotros vemos movimientos tan llenas, esos locales rebalsan. Pero hay una frase dentro de este libro, cuando ya habíamos bastante penetrado, en 19, si no estoy mal, habla: salid de ellos, pueblo mío. Dios llama, como este es el cierre de su venida, Él llama a esos que están metidos en esas sectas, en esas iglesias llamadas evangélicas. Salid de ellas, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y de su juicio. Dios siempre en su misericordia. Entonces, en este caso, fíjese que voy a decir algo. Si fuera esto, el que no cree en el regreso de Cristo no es iglesia de Cristo. Viene en las nubes, dice acá. En este caso, decíamos el martes pasado que su venida será en dos etapas, ¿verdad? Cuando dice vienen las nubes, esto es lo que dice acá. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. En Primera de Tesalonicenses 4:17, no tengo tiempo para leerlo, pero usted lo lee por ahí. Ahí dice que sonará con voz de mando y con trompeta de Dios, y sucesivamente los muertos en Cristo resucitarán, y recibiremos al Señor en las nubes. No dice en la tierra. Entonces, la segunda venida de Cristo está en dos etapas. Entonces viene Cristo hasta las nubes. Qué bueno, ¿verdad? Damos un amén. Entonces se lleva a la iglesia. En este caso, vamos a ver 7 años. Fíjense, y esto está por darse. Y ahí se va a acordar, hermanos, el día si viene el Señor en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Ahí se va a acordar de toda la gente que va a llenar los locales, gente que sabía Biblia, gente que servía pero que nunca se preparó y nunca clasificó como iglesia. Los va a ver llenos los locales, echándole la culpa a medio mundo. Entonces, por eso le digo esto, porque así va a ser. Por ejemplo, vienen los 7 años. 7 años se lleva a la iglesia, y dentro de esos 7 años, para ir cerrando, dentro de esos 7 años, pues se lleva lo que ya hemos enseñado en otras ocasiones. Se llevan lo que sería el tribunal de Cristo, sería la boda del Cordero, y sucesivamente
mientras acá en la tierra se está dando la gran tribulación. Como dijo Cristo, nunca antes, jamás ha habido tribulación como la que vendrá. Ajá. Ahora cuando dice todo ojo le verá, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si usted lee, yo tenía acá Apocalipsis, echémosle una miradita corriendo, por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo, podíamos sí, 11 por lo menos, pero desde antes, hermano, habla, dice, habla de cómo viene, lo verán, dice. Por un momento, dice Apocalipsis 19, si gusta lo chequea ahí luego para que le quede ahí como referencia, ¿verdad? El capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de la multitud del cielo que decían: aleluya, salvación y honra al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos, justos, y va a ser juzgada la gran ramera que ha corrompido la tierra y las fornicaciones y sucesivamente. Y otra vez, yo quiero que leamos el versículo 19, y el ángel dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados. Y veamos el 11, y entonces vi el cielo abierto, el cielo, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, aquí ya venimos nosotros con él, vestidos de lino finísimo blanco, porque los ángeles ya están vestidos. Entonces aquí está hablando de la iglesia que ya viene de regreso con el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco, y de su boca sale, ay hermano, porque lo terrible es que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar de un Cristo amoroso, de un Cristo lleno de pasión, pero aquí viene ya con todo, ¿verdad? En el capítulo 14, verso 4 de Zacarías, dice: pone los pies sobre el monte de los olivos, y se rompe el monte. Espantoso. Y la iglesia también viene en Primera de Tesalonicenses 3:13. Si usted lo lee conmigo rapidito, dice en el versículo 3, capítulo 3 y verso 13, dice: para que sean confirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tremendo. O sea que ahora, cuando él habla que él es el alfa y la omega, esto significa, esto sería las primeras letras, hermanos, del abecedario griego, y la última. El alfa es la primera, yo soy el alfa, y la omega es como la Z en el caso nuestro, la A y la Z. Esto indica que Él es Señor, y Él es el primero y el último en todo. Es decir, Él es el que empezó el plan de salvación, y Él es el que termina el plan de salvación. Amén. El que dio, Él es el que dio un buen comienzo, y también va a dar un final bueno. Él es Dios todopoderoso. ¿Qué dirán los testigos contra Jehová? ¿Verdad? Aquí dice: Él es el todopoderoso. O sea que esto es impresionante, hermanos. Y qué bueno que podamos esmerarnos en esto, para que podamos
reavivar nuestra fe, porque algunos de nosotros estamos como iglesia en términos generales, todo el mundo. Usted va a Estados Unidos, una iglesia que cristiana, que se ha quedado al mejor show, a las mejores luces. Hay unas luces y todas esas luces son una estrategia que echan humo. Eso es como para atrapar, para todas esas cosas. Todas esas cosas son una situación que hay mano peluda en todo eso. Y la iglesia se está dejando ir por la apariencia, por la fama, por los shows. Aquí no se trata de ser famoso. Cristo no dijo hagan show para que se llene la iglesia. Pablo y Cristo dijo prediquen el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Póngase de pie. Padre bendito, gracias.